Buenas tardes. Vamos a trabajar un tema que nos solicita Eutiquio Isaac García Martínez. Por allá por la maestría nos conocimos. Eutiquio solicita un poco de aclaración respecto al tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad a veces se vuelve difícil de trabajar por los docentes porque se la identifica con temas religiosos. Se la identifica comúnmente con aquello que tiene que ver con el espíritu. Y hay posturas materialistas que temen a este tipo de discusiones erróneamente. Nosotros en un tema que dimos habíamos propuesto la idea de que se asumiera la espiritualidad como aquella cualidad del ser humano que está directamente dirigida hacia el servicio, hacia la donación, hacia los demás, hacia lo bello. O sea, estamos hablando de la bondad, estamos hablando de la belleza, y estamos hablando de la búsqueda del saber por el placer mismo de saber. Entonces habíamos dicho una persona que es capaz de impresionarse por las cosas hermosas, es una persona espiritual. Y habíamos hecho algunas comparaciones con la Biblia. Cuando yo me refiero a la Biblia me estoy refiriendo a la vida de Jesús anterior al 300 después de Cristo, cuando Constantino oficializa el catolicismo como la religión o como la ideología oficial de Roma. O sea, hay que empezar y entender claramente que antes de que el cristianismo sea asumido como la ideología de Roma, las comunidades cristianas de base tenían una cosmovisión de sus creencias diferente a la que se hegemoniza por Roma. Evidentemente es muy simple darse cuenta que Jesús histórico, o sea, la persona de Jesús de Nazaret, dedicó su existencia a ayudar al prójimo de muchas maneras. Las hermosas palabras de la Biblia expresan la vocación de servicio hacia los otros que tenía Jesús de Nazaret. Cuando uno se aproxima al Jesús histórico, uno descubre un ser humano que está haciendo todo por ayudar a los demás. Y hay momentos incluso que se olvida de su mezquina existencia personal, o sea, de su yoicidad, de su individualidad. Aunque aquí hay muchas cosas que discutir. Si entendemos que Jesús era una gente que disfrutaba la donación, entonces tendremos que entender que cuando Él se dona a los demás se está ocupando de sí. ¿No? Es el egoísta, el usurero, que le gusta acumular riqueza. Cuando está en la búsqueda de esa riqueza se está ocupando de sí, precisamente, está tratando de satisfacer su ego individual en la acumulación de riqueza. Bueno, pues Jesús cuando se ocupa de los demás y se dona hacia los demás y ayuda a los demás, también se está ocupando de sí, porque da la casualidad que su esencia humana está determinada no precisamente por el egoísmo, no por la usura, no por la búsqueda del placer individual hedonista, sino que la esencia de la persona del Jesús histórico es una esencia que apunta hacia la exterioridad, hacia el otro. Entonces Él es feliz ayudando al otro, es feliz curando al otro, es feliz alimentando al otro. Y entonces hay que entender que cuando hace esas cosas se ocupa de Él, porque se regala el placer de la donación cuando actúa. Si no entendieron, pudiera ser algo similar a la Madre Teresa de Calcuta, una persona que vive una vida feliz en el proceso de darse a los demás.
¿no? Siempre tendremos que escoger entre esos dos extremos, el egoísmo o el darnos, o un equilibrio entre ambos. Entonces, si definimos a la espiritualidad como esa vocación permanente de búsqueda de la felicidad del otro, porque alimenta la felicidad mía, o sea, si definimos a la espiritualidad, la capacidad de sentir dicha por la dicha ajena, la capacidad de ser feliz provocando la felicidad ajena, la capacidad de detener mi ego para ir a encontrarme con la necesidad del otro y alimentar mi felicidad en la satisfacción de esa necesidad del otro. Entonces encontramos un denominador común entre la ideología de esas comunidades cristianas de base que están perseguidas, fueron por Roma, y la ideología, por ejemplo, de un Bolívar, de un Martí, de un Ernesto Che Guevara, de un Tupac Amaru, de un Tupac Katari. Entonces entraríamos en una discusión de la espiritualidad como un estado del ser humano en el cual los valores más altivos que la humanidad ha ido construyendo a través de los siglos se funden con una praxis, con una utopía y con una idea. Entonces se encuentra en este estado de espiritualidad, digamos, de Jesús, se encuentra la bondad y la belleza coinciden con la verdad. Es un momento en el que la verdad, que a veces anda por su cuenta, luchando por encontrar la relación generalizable, y a veces en esa búsqueda se olvida de la bondad y de la belleza, o la bondad que a veces anda por su cuenta, o la belleza que a veces anda por su cuenta. En un estado de espiritualidad y desarrollo espiritual del ser humano, estas tres grandes dimensiones de búsqueda, estos tres grandes momentos de satisfacción del hombre se encuentran, coinciden, se da una unidad hermosa entre bondad, belleza y verdad. Entonces uno estudiando la vida de Jesús de Nazaret se da cuenta que la verdad de Jesús es una verdad que aumenta su valor, porque es una verdad que viene acompañada de la bondad, de la donación hacia el otro. Y eso aumenta su valor porque viene acompañada también de la belleza, del éxtasis ante lo bello, el éxtasis ante una puesta de sol, el éxtasis ante la belleza de la naturaleza, la belleza de la bondad humana, etc. Digamos entonces que no tiene que haber un conflicto, no tiene que haber un distanciamiento entre el luchador que abraza una ideología o como el marxismo, por ejemplo, de largo aliento, digamos así, o entre el teólogo de la teología de la liberación que abraza una ideología también de largo aliento como es la ideología de Jesús de Nazaret, esta filosofía de vida de los primeros cristianos, que nos enseñan tantas cosas hermosas, ¿no? Entonces a veces yo descubro que el maestro dice es que la escuela es laica, y buscando esa laicidad expulsamos del proceso educativo la espiritualidad. Yo creo que el hecho de que la escuela sea laica no significa que la escuela no deba beber también de la experiencia histórica, del gran relato del cristianismo originario, igual que bebería del gran relato de la filosofía, del marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas más terribles que ha logrado ideológicamente el neoliberalismo es destruir estos grandes relatos, o sea, aniquilar la fe en estas grandes propuestas históricas del hombre, porque estas grandes propuestas históricas del hombre tienen como fin último la emancipación,
la liberación del hombre de todas las ataduras, ¿no? Porque si uno es consecuente con las ideas de Jesús, uno descubre que Jesús lo que está buscando precisamente es la construcción del paraíso aquí en la tierra, como decía Walter Benjamin, ¿no? Ese paraíso que nos merecemos todos aquí en la tierra. Y cuando uno lee a Marx profundamente se da cuenta que Marx, la propuesta de Marx es profundamente ética. A veces le damos una carga economicista y borramos toda la eticidad del marxismo, porque lo que quiere el neoliberalismo es que no tengamos un referente para la organización, para la conciencia y para la lucha. He querido hacer estas reflexiones muy a vuelo de pájaro porque Eutiquio, mi querido amigo, nos pidió que nos aproximáramos a este concepto de espiritualidad. Hay muchos más elementos en la espiritualidad, él incluso en el texto que me escribe en el canal me dice, le encargo la explicación de la espiritualidad retomando los momentos de la samaritana. Me gustaría comprenderlo. Entonces, el hombre espiritual, como yo lo estoy viviendo y como yo lo estoy interpretando, porta dos características para mí fundamentales. Porta muchas, pero yo quiero referirme a dos características que considero fundamentales. Primero, el hombre espiritual no teme al conflicto. El hombre espiritual no carga esos miedos que el común de los seres humanos cargamos. No teme al conflicto y va hacia el conflicto, porque el hombre espiritual sabe que en la solución del conflicto está la liberación, ¿no? Y entonces hay notas en el Jesús histórico que a mí me parecen muy interesantes. Cuando él se acerca a la samaritana, la cultura judía y samaritana eran dos culturas en las que no había entendimiento. Uno lo que esperaría era que Jesús rechazara a la samaritana. Estamos hablando también de una época histórica de mucho machismo, donde la mujer tenía un lugar muy específico y los hombres no debían, y menos él, que era un maestro, por ejemplo, arrodillarse a lavar los pies de una mujer. Se podría ver como algo ofensivo en esa época histórica. Y sin embargo, Jesús lo hace. Jesús se mete en el centro del conflicto. Pudiéramos decir, se acerca a la samaritana, no la rechaza, ¿no? Va hacia ella, abre sus posibilidades, abre su corazón y deja que ella entre. Fíjense cómo él le da espacio a la diferencia. Jesús no anda buscando personas iguales a él, que piensen como él. No, Jesús anda buscando personas y acepta la diferencia. Y cuando se acerca también a esta mujer de la vida, a esta mujer que se dedicaba a tener relaciones sexuales y vivía de eso, y él le pregunta, ¿y dónde está tu esposo, tu marido? No tengo. Él le dice, pues has tenido muchos, ¿no? Pero no se lo dice como crítica, se lo dice como comprensión. Y es interesante que esta mujer cuando llega, se va, ¿no? Y dice, lo que le dice a la gente, allí hay un hombre que me conoce. Allí hay un hombre que me conoce, porque Jesús es capaz de tocar el alma, tocar la esencia de esa mujer. No se queda en la apariencia, bueno, esta mujer se anda acostando con todo el mundo, yo no debería andar con ella, ¿qué van a decir de mí si yo hago esto? Sino que él abre, ¿no? Se abre y la recibe tal y como es, y logra incluso tocar la belleza interior que esa mujer tenía, ¿no? Portaba, y por eso ella llega y dice, allí hay un hombre que a mí me conoce. Así se refiere ella al maestro, como le llama mi querido hermano Marcela, a Jesús de Nazaret. Entonces, estoy diciendo, una característica del hombre espiritual es que el hombre espiritual no teme al conflicto, no carga miedos, él va hacia el conflicto, está en el conflicto, se enfrenta al conflicto. Y evidentemente su propia esencia hace que el conflicto se diluya, que el conflicto desaparezca. Entonces, un maestro que tiene un niño con problemas de aprendizaje no lo estigmatiza, no lo reprueba, no lo aparta, sino que va hacia el niño. Cuando está allí, lo recibe tal y como es, entonces comprende. Él logra comprender qué está pasando. Y cuando comprende a ese niño, el problema se diluye. El niño se siente recibido, se siente aceptado, ¿no? Y entonces empieza ya a ver en sí ya un método pedagógico, que es el método del amor, que es el método de la aceptación, que es contrario totalmente al método de la crítica, de la estigmatización, de la ofensa pública que a veces sin querer o queriendo los maestros utilizamos. Ese es un rasgo de la persona espiritual, que no teme al conflicto. Y el otro rasgo de la persona espiritual, que ya lo acabo de explicar, es que acepta al mundo y acepta a los demás tal y como son.
La persona espiritual no viene a exigirle al mundo que sea de un modo o de otro. La persona espiritual no viene a exigirle a sus alumnos, quiero que sean así, si no son así, pues ya saben, conmigo el que no es así. No. La persona espiritual acepta, es capaz de ver una realidad histórica, una realidad con condiciones y condicionantes que él no controla. ¿No? Porque a veces tienes un niño que no le gusta hacer las tareas y cuando te acercas a él y te abres a él descubres serios problemas familiares, de alimentación, de comunicación, ¿no? De afectividad, y te das cuenta que ese niño cuando sale de tu aula todos los días regresa a ese lugar donde se formó con tantas necesidades tal vez de afecto. Y entonces te das cuenta que el afecto que tú le das es una tabla de salvación para ese niño. Y tal vez no logres que el niño aprenda las cosas que el currículo te está exigiendo, pero logres que el niño se abra hacia ti y pueda comunicarse afectivamente contigo. Y eso ya para el niño es un aliciente, es una medicina, es un bálsamo. Entonces, por eso el libro aquel de Lydia Turner, ¿no? La pedagogía de la ternura, siempre nos remite a que la pedagogía es fundamentalmente un acto de amor. Y ese acto de amor lleva estas dos características que acabo de decir de la persona espiritual. No carga miedos. Porque si usted se acerca a sus alumnos llenos de miedos y de temores y de complejos, ya usted está limitando sus posibilidades educativas. Porque realmente la función del maestro no es venir a exigirle al niño que siga una ruta u otra. La función fundamental de un maestro es abrirse para que todos los dolientes del mundo lleguen a encontrar en ese maestro el bálsamo, la tranquilidad. Fue a lo que se dedicó Jesús, a repartir tranquilidad, paz, esperanza. Y espiritualmente yo creo que esa es la misión de un maestro, y mucho más en el sistema capitalista, neoliberal, donde los niños llegan a las escuelas con tantos problemas familiares, comunitarios, etcétera. Bueno, hasta aquí les dejo este pequeño tema de la espiritualidad y la educación. Voy a abordar después otros temas a partir de preguntas que nos están haciendo del canal. Les doy las gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta, digamos, hermosa cuarentena. Después vamos a hablar de eso. Un pequeño tiempo de vida. Nos vamos y nos vemos. Gracias. Nos vemos, no tenemos de otra. Nos vemos en la victoria. Gracias.